Bueno. Nos vemos. Vamos a otro tema súper relevante. La Cámara de Diputados aprobó de forma unánime el proyecto de ley que busca el retiro forzoso del 10% para deudores de pensiones alimenticias. Esto va a tener que ser revisado también por el Senado. Vamos a conversar de este tema con Pedro Maldonado, juez presidente del Juzgado de Familia de Santiago. Magistrado, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y muy buenos días. Hola Carla, buenos días y gracias por el contacto. A ver, ¿cómo miran ustedes desde los tribunales de familia el que este proyecto vaya avanzando? Si saliera y se aprobara efectivamente este retiro forzoso, ¿les parece una buena medida? En el primer retiro hubo varios problemas, entiendo, para poder hacer esta solicitud. A ver, como tribunal en realidad no voy a opinar sobre el mérito de la medida. Lo que importa es que es un proyecto que está a puertas de aprobarse. Y lo que a nosotros respecta es prepararnos para asumir un trabajo que va a generar en los tribunales de familia una carga de trabajo importante, y esa es la parte que a nosotros nos interesa, estar preparados para abordar eso. Entiendo que al ser el segundo retiro debería estar un poquitito más engranado el sistema, ¿no? Porque de las más de 500.000 solicitudes, corríjame usted si estoy bien, de la retención de este 10% en el primer retiro, hubo por lo menos más de la mitad que todavía hasta el día de hoy no se han logrado pagar. ¿Cuáles han sido los ripios? ¿Qué es lo que hay que mejorar para que en este caso sí sea expedito? A ver, este proyecto, lamentablemente quizá es uno de los puntos débiles, es que no contempla hasta ahora algunas medidas como de apoyo a la labor de los tribunales para poder asumir esta tarea que es muy grande y poder pagar dentro de plazos razonables. Entonces, nosotros trabajamos con la misma dotación de jueces y funcionarios, y ya con el primer retiro aún estamos en ese proceso de pago que se ha hecho bastante complejo, justamente porque son miles de solicitudes que están resolviéndose, y esos problemas yo creo que deberían ser resueltos en este segundo proyecto. Incorporar incluso, por ejemplo, la simplificación del procedimiento de pago de la misma subrogación, porque hasta ahora genera de todas formas un procedimiento en los tribunales de familia que podría simplificarse bastando solo, estableciendo de manera más clara que la subrogación es legal y que por el solo Ministerio de la Ley la parte acreedora en las deudas de alimentos se entiende legitimada para subrogarse al deudor, bastando solo una simple liquidación de deuda. Pero hoy día se está generando un procedimiento que nos va a extender mucho más la carga de trabajo. Estaba sacando cálculos, estamos hablando a lo menos de 3 escritos, 3 resoluciones y un par de gestiones. Por lo tanto, es una sobrecarga que entendemos se va a producir y que se va a sumar a la ya existente con el primer retiro. Claro, magistrado, lo que uno entiende que sería distinto respecto del primer retiro es que aquí no habría necesariamente que esperar a que la persona que debe, que tiene esta deuda alimenticia, muchas veces incluso por años, pida sacar su 10%, sino que quien represente a ese niño a quien se le adeuda, su mamá, él mismo, me imagino, si es que ya es mayor de edad, puede pedir, y este retiro va a ser forzoso, más allá de si la persona saca o no saca ese dinero. ¿Cómo se activaría esto en la práctica? Uno, me imagino, tendría que tener una causa abierta en un tribunal, y los tribunales tendrían que mandatar y decir cuánto debe cada uno de estos deudores, ¿o no? Sí, en este proyecto un poco va por esa línea. Establece que el Tribunal de Familia va a autorizar la subrogación, va a ordenar una liquidación de deuda, pero yo creo que se podría simplificar todavía más el proceso. Ya hoy día tenemos una cantidad importante de liquidaciones efectuadas, se van a agregar seguramente otras más de aquellos deudores que no habían hecho el retiro, pero lo importante es que creo hay que pensar en el impacto que esto genera en los tribunales, porque a partir de eso se extiende también a los usuarios. Entonces, cuando tenemos tribunales sobrecargados, estamos hablando de un 1.800% más de trabajo en el primer retiro. A esto se va a sumar el segundo. Entonces, si se piensa la misma dotación de funcionarios y jueces, la verdad el panorama yo lo veo bastante complejo si es que no se introducen cambios en este proyecto. Ya, o sea, usted ve que otra vez, si es que esto se aprueba, podría demorarse mucho ese pago con la sobrecarga que tienen los tribunales. Evidentemente, porque esto genera un procedimiento, y un procedimiento implica que no solo yo recibo la solicitud del acreedor, tengo
que notificar al deudor. El deudor puede incluso oponerse, puede generar incidentes y eso va retardando. Entonces, claro, yo creo que bastaría simplemente... ¿Sí? Magistrado, perdón que lo interrumpa. Este punto es bien relevante porque en el fondo la forma en que tienen ustedes para constatar cuánto se adeuda es a través de una liquidación que hace un funcionario del tribunal que tiene que chequear en la cuenta que obligatoriamente se abre en el Banco Estado, porque así funcionan las pensiones de alimentos en nuestro país. Tiene que chequear que efectivamente esa deuda existe, cuál es el monto, y la persona que adeuda pudiera tener que aclarar y decir, no, mire, yo en tal fecha sí pagué o pagué por esta otra vía. O sea, también es atendible el derecho a pataleo de aquel que debe, ¿no? Es que es absolutamente entendible porque estamos hablando de la retención de fondos previsionales de una persona. Entonces, si el cálculo tiene algún error porque no se ha considerado un pago que el deudor hizo, bueno, él tiene esa posibilidad de objetar la liquidación y acreditar que ha hecho otros pagos y ahí la liquidación puede cambiar, puede disminuir. Entonces, no es algo automático y el legislador aquí yo creo que muchos entienden y piensan que esto es una simple cuestión informática en que basta apretar un botón y tenemos una liquidación. Eso no es así, es un proceso contable, no muy fácil de hacer en muchos casos porque involucra periodos muy extensos de revisión de pagos, donde puede haber pagos que no están contabilizados. Entonces no es algo sencillo y claro, los deudores también tienen derecho a decir, bueno, yo debo, pero yo quiero que se establezca el monto real de la deuda y eso genera bastante dilación. Claro, y podría haber pagos que no necesariamente se hagan a esa cuenta, magistrado, porque entiendo que para esto los tribunales lo hacen, pedir la obligación de abrir esa cuenta para que conste que ahí está la pensión de alimentos, pero hay pensiones de alimentos que también están constituidas de otras formas. No sé, el pago del colegio de los niños, el pago de la salud, en el caso del sistema privado, otro tipo de pago directo a la cuenta de quien cuida al niño. Todo eso se podría constatar como parte del pago y reducir así la deuda. Claro, porque cuando estamos hablando, por ejemplo, de que alguien dice se ha incumplido el pago de la pensión involucra no solo dinero que se deposita, involucra también, como tú bien dices, prestaciones. Claro. Pago de ciertas prestaciones en forma directa y eso también es parte de la pensión y hay que, de alguna forma, reflejarlo en la liquidación. Bien, pues magistrado Pedro Maldonado, juez presidente del Juzgado de Familia de Santiago, vamos a ver ahí cómo recogen también los parlamentarios esto que dice usted, las ayudas eventuales, los recursos, no sé, el cómo se dota también de mejor manera a los tribunales para que si esto se aprueba en este segundo retiro, se haga de una manera más expedita, ojalá que en el primero, y se haga justicia con tantos niños a los que no se les paga su pensión de alimentos. Muchísimas gracias y que tenga un buen día. Gracias a ti, Carla. Hasta luego. Nos vemos. Ahora. Bien, a esta hora las autoridades